Hola a todos, bienvenidos al canal, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno muchachos, hoy vamos a hablar sobre lo que el director comentó sobre las nuevas actualizaciones que van a haber en el juego dentro de menos de 8 días, o bueno, exactamente en 8 días. Si se me sale alguna grosería o algo así, de antemano les pido disculpas. Entonces, bueno, arranquemos este video y ya vamos hablando sobre la marcha. Lo primero que nos dicen es esto. Respuesta del equipo de desarrollo a los comentarios y preguntas sobre la actualización del 26 de diciembre, lo que pasó hace un mes. Entonces, el que habla es Kim Jong-mo, el director de Astra. Dejemos claro que esto lo está diciendo el director de Astra, el CEO. Entonces, lo primero que nos dice es lo siguiente. La tasa de aparición de la armadura de la diosa parecen muy bajas, dado que no hay funciones como barrido en pesadillas de abismo, parece más difícil de obtener. ¿Hay algún plan para ajustarlas? Dice, entendemos la frustración con la tasa de caída. Actualmente hay planes para realizar ajustes a los niveles abisales más altos de la pesadilla del abismo. Con la actualización del febrero, o sea, la que viene dentro de 8 días, revisaremos cuidadosamente los datos y ajustaremos la dificultad y las tasas de caída en consecuencia. Además, la pesadilla del abismo es un contenido que requiere desafíos, bla bla bla. Siempre que dicen esta huevona de es que el nuevo contenido es desafiante, es que el nuevo contenido es súper brutal, es que necesita nuevas estrategias, pues marica, básicamente lo que están diciendo es sí, el contenido es muy difícil y mira tú cómo lo haces. Realmente los desarrolladores siento yo que no están testeando lo que están lanzando. Después, cuando ya en el juego nosotros nos encontramos que las dificultades son imposibles, que no se puede hacer, ahí es cuando dicen, ay, 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 ven, pues vamos a ajustarlo porque hemos recibido su feedback. Marica, pero para eso tienen tester que cogen y desarrollan el contenido antes. Y ellos son los que dicen, oye, sí, ven, ya está nivelado, ya está cuadrado. Para personas que son free to play, para personas que son mid game y para personas que son ballenas. Ah, bueno, listo, dale. Porque es una realidad. Existen los free to play, existen los mid game, que son los que invierten en el juego, pero no invierten mucho. Y están los hardcore, los que invierten muchísimo en el juego, que podríamos llamarlos los pay to win ballenas, que son los que mantienen que los juegos sigan funcionando. Pero pues no tiene ningún sentido que nos digan, no, pues estaremos evaluando a ver qué. Salió la dificultad, es muy difícil, pues entonces ahora sí lo vamos a arreglar. Y lo han hecho con todo, muchachos. Con la Torre de la Diosa. Lo han hecho con la ruptura del gremio. O sea, con absolutamente todo el contenido que ha habido en el juego. Primero lo botan súper difícil. Y ya cuando la gente empieza a tirar mierda y empieza a decir, oye, ven, esta vaina no funciona, esta vaina es muy difícil. Ay, sí, vamos a bajarle la dificultad. Me parece que no. O sea, debe haber un mínimo de coherencia. Si tú estás haciendo algo y estás ofreciendo un producto, tienes que darle cierta coherencia para que el contenido pues funcione. Vamos con la segunda. Juego principalmente en solitario y quiero seguir haciéndolo. Sin embargo, me veo obligado a usar el modo cooperativo cuando juego a Nightmare of the Abyss, lo cual es inconveniente, ya que los grupos no se pueden crear invitando directamente a tus jugadores. ¿Es posible agregar un sistema de lobby al juego donde pueda reclutar abiertamente jugadores? Bueno, acá básicamente, igual ahí lo estarán viendo en pantalla, en la parte de abajo les dejé las reacciones de las personas que vieron este post y como se pueden dar cuenta, mucha gente directamente está en desacuerdo. O sea, no son 5, no son 10 personas, hay mucha gente que no está en desacuerdo con todas estas mecánicas. Acá básicamente lo que nos está diciendo es que es muy difícil agregar una dinámica de lobby al juego de esa magnitud. Entonces lo que van a hacer es agregar como una especie de match como estaba antes. Yo simplemente coloca personas que estén buscando la misma dificultad que tú, los enlaza y hágale. Y creo que sería lo más coherente, lo que pasa en la arena. Tú estás en la arena, entras a arena de desafío y en la arena de supervivencia, mentiras. Y ahí te enlaza con personas que también la estén buscando y ya, eso es todo. No le veo mayor dificultad a eso. No soy programador, yo me encargo de otra función, hago otras cosas, pero pues no creo que sea tan difícil agregar una mecánica así si ya existe dentro del juego, en este caso con la arena. Listo, actualmente Anaís está teniendo un buen desempeño para ser un caballero de Veda recién lanzado. Sin embargo, la parte de recuperación de heridas de su equipo es deficiente. Hay planes para mejorar algún tipo. Lo que me sacó de quicio fue lo siguiente. Sin embargo, parecería que esta parte de su kit es deficiente en contra de las expectativas, por la cual nos gustaría disculparnos. Mejorar la parte de recuperación de heridas de su kit podría ser riesgoso. Sin embargo, continuaremos vigilando la situación y haremos ajustes después de una cuidadosa consideración y revisión. Esto me parece una basura. O sea, Tokyo Gold hace poco tuvo un fallo con un personaje nuevo que se llama Hayato Enmascarado. La gente lo pudo subir
con más facilidad que otros personajes porque quedó mal programado. Lo que el juego hizo fue decir, oiga marica, ya, la cagamos, no vamos a arruinar ni la experiencia de juego ni lo que la gente invirtió, ya se va a quedar así. Y lo vamos a ajustar para próximos banners. Ok, súper bien. Los que cogieron el bug, ya, quédenselo todo bien, la culpa es de nosotros. Astra, ¿qué hizo? Anaís les está funcionando muy bien, entonces la gente escogió seguir lanzando por ella. Caso mío también y caso de muchos. ¿Qué hizo el juego? No, venga, qué pena, es que el personaje no funcionaba así, entonces se los nerfeó a todos. Y muchos me dirán, no, no es un nerfeo, porque pues el juego no funcionaba con esas dinámicas, pero eran las dinámicas que nosotros probamos y que a nosotros nos funcionaron. Cuando el juego decidió hacer todo lo contrario, pues básicamente nos jodió. Y acá lo que dicen es muy riesgoso seguir haciendo cambios, pero vamos a estar considerándolo esta. No señor, eso no funciona así. Vamos y seguimos. Muchos contenidos introducidos recientemente incluyen una regla de límite de tiempo que creo que limita a los jugadores en términos de diversidad de configuraciones al hacer que sean simples contra los DPS. ¿Hay alguna discusión al respecto, específicamente si más contenido nuevo incluirá esta regla? El próximo jefe mundial también la tendrá. Ahí les dejo en pantalla para que ustedes lean. Espero que pues igual esté grande y muchos lean. Como ven, tiene muchos dislikes esta respuesta. Básicamente lo que nos dicen es que el tema del límite de tiempo es una mecánica que permite que la gente experimente mayor celeridad para hacer el contenido y tener personajes mejor armados. Pero parte de esas dinámicas realmente son que tú puedas jugar con diversidad de personajes. Pero es que entonces tienes que llevar a todos los personajes al máximo. Tienes que llevar a todos los personajes a tope. Y eso no se puede. O sea, una persona free to play no puede llevar a todos los personajes a tope. Una vez tuvimos la conversación y hay varios videos en el canal hablando de esto. Sobre el tema de que lo inconveniente que fue garantizar el pity. Porque entonces al garantizarlo tienen que crear contenido mucho más pesado para que las personas lleven a sus personajes a +7. Que es básicamente lo que hacen para que el juego sea rentable. O sea, esto es un tema económico y hay que verlo de esa manera. Vamos a seguir, muchachos. Desde la introducción de la armadura de la diosa, las partidas JCJ se han vuelto más largas. Hay planes para ajustar los efectos de las armaduras de la diosa. Entonces acá dice, hemos recibido numerosos comentarios con respecto a esto y buscaremos realizar ajustes en el equipamiento para el contenido relacionado al PvP para lograr nuestro objetivo de que las partidas PvP no sean demasiado largas ni demasiado cortas. Básicamente van a nerfearlas. Eso es así de sencillo. Seguimos. ¿Hay algún plan para permitir que se pueda usar los zapatos de héroe en Nightmare o de Amiibs? Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros jugamos y solo podemos, creo que lanzar 40 y hasta ahí. No podemos hacer nada más. Acá lo que nos están diciendo es poder usar las botas. Y eso sería una gran ventaja. Mucha gente le dio like a eso y estoy de acuerdo. O sea, si bien el match tiene que ser mucho mejor, si bien toca que podamos hacer barrido, eso sería súper importante. Y una vez desbloqueemos cierto nivel, poder hacer ese nivel. O sea, si nosotros estamos en el nivel 4, 6, 7, poder quedarnos farmeando el nivel 6 o 7. No tiene ningún sentido que nos devuelva hasta el primer nivel y empezar a buscar a ver con quién nos encontramos para poder farmear. O sea, creo que eso es una mecánica súper inconveniente. Y acá lo último, muchachos. Dice, ya hemos superado el piso 50 de Celestial Trial. ¿Cuándo lanzarán los pisos adicionales? Dicen que ahorita con la actualización del 23 de febrero, la de la otra semana, van a agregar del piso hasta el piso de 60. Realmente, muchachos, mis respetos para las personas que ya llegaron hasta allá. Si tú llegaste hasta allá, te invito a que lo dejes en los comentarios, porque realmente, wow, como un perrito. Porque es que me parece súper hardcore ese contenido. Y si lo lograste, maravilloso. Te invito a que me lo dejes en los comentarios. Esto fue lo que nos dijo el director. Me parece que Astra en ese momento no sabe ni para dónde va. Tiene que, una vez tenga los jefes, una vez vaya a probar nuevas mazmorras y contenido, pues marica, o sea, pruébenlo y dennos a nosotros un contenido que nosotros podamos hacer de una manera satisfactoria, que nos dé ganas de jugar y nos dé ganas de sentarnos y, bueno, voy a sacar esta armadura, voy a sacar esto. Realmente yo soy muy sincero, muchachos, yo hago lo básico, que me demoro 30 minutos y ya. Si vamos a las botas, yo tengo casi 80 botas porque no he farmeado nada, no he vuelto a subir un solo personaje, porque digo, ¿para qué si me los van a nerfear? Las armaduras ya sabemos que las van a nerfear, porque se dieron cuenta que dieron más stacks de los que deberían, y pues muchachos, no tiene ningún sentido. Esperemos que realmente se sienten personas que pueden hacer una buena dirección del juego y lo lleven en la dirección correcta, muchachos. Ya en el próximo video estaremos hablando un poco sobre qué mecánicas considero yo que valdría la pena arreglar en el tema de las armaduras,
que serían bien interesantes. Va a ser un video cortico y un video que espero que ustedes también me ayuden a construir con sus comentarios. Sin más que decir, muchachos, nos vemos en el próximo video de este canal llamado Arcot Slater. ¡Come on, chicos!